¿Cómo están, parceros? Espero que muy bien. Se nos está acabando ya una semana más, una semana que en cuanto a las criptomonedas estuvo muy lateral, muy aburrida para lo que nos tiene acostumbrados, pero pues igual con mucha expectativa porque todo el mundo sabe que cuando hay mucha lateralización o mucha contracción en los precios es porque se está cocinando algo, porque muy seguramente lo que sigue es un movimiento muy violento. Entonces estamos todos a la expectativa, por eso quiero hacer un repaso semanal para lo que vamos a tener en cuenta en la próxima semana. No solamente quiero hablar de Bitcoin, sino que precisamente quiero hablar o empezar hablando un poco de los mercados tradicionales. Quiero analizar lo que está pasando con el S&P 500, que lo mencionamos en el transcurso de la semana, una correlación muy interesante con Bitcoin. Quiero también hablar un poco del oro, lo que viene mostrando también una gráfica semanal y después hacer pues nuestro repaso de los pormenores de Bitcoin, qué esperar para la semana, qué cambios ha habido respecto a nuestro conteo principal, que igual les comenté que fue una semana bastante lateral. Entonces, pues de entrada en saber que en cuanto a Bitcoin no ha habido mucho cambio. Como les digo, hay mucha expectativa en lo que pueda pasar en la semana, mucho con los mercados tradicionales, hay todavía muchísima incertidumbre, muchísima tensión, esa guerra económica, han salido noticias de China que ha recortado el ratio de reservas para sus bancos y eso pues va a inundar un poco más de capital, un capital que llegará a un mercado chino con bastantes problemas, con una caída del mercado accionario, con el yuan cayendo también, con muchos defaults o faltas de pago en los bonos. Entonces China está en una situación complicada, está ya tomando medidas, va a dar una inyección de capital que pues es lo que los gobiernos suelen hacer, inundar de capital los mercados sin importar los efectos que puedan tener en cuanto a la inflación o los efectos pues perjudiciales que puedan tener para su gente. Eso es una de las cosas por las cuales este mercado de nosotros, las criptomonedas y estos activos que son deflacionarios en su mayoría, pues son tan importantes o en algún momento llegarán a adquirir esa importancia cuando estas tácticas de estos gobiernos pues ya dejen de funcionar o lo que terminen ocasionando es un colapso muchísimo más grande. Entonces pues todavía no se sabe cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos frente a esta jugada que ha hecho el gobierno chino. Vamos a seguir en esa dinámica pues de guerra económica con la economía moviéndose desde el Twitter de algunos personajes, entonces pues eso afectará igual mucho el sentimiento de los mercados. Entonces hay bastante incertidumbre en cuanto a análisis técnico. Tenemos al S&P 500, que es un referente que yo tengo de los mercados tradicionales, aquí analizando los contratos de futuros transados en la bolsa de Chicago, pero pues del S&P 500, y vemos cómo el precio se encuentra desde terminado el primer trimestre del año hasta ahora subiendo en un canal. Este canal, pues ahí se ha mantenido en ese canal, ha alcanzado nuevos máximos históricos, pero últimamente pues se ha visto cómo ha empezado a perder fuerza. Esto es un poco preocupante. Yo pensé que una corrección un poco más fuerte iba a llegar o más cerca o apenas sobrepasando el nivel psicológico de los 3.000 puntos, que está muy cerca o estuvo muy cerca de llegar a ese punto, pero pues es posible que se venga una contracción mucho más fuerte desde ahora y pues hay que estar preparados para eso. Si nosotros vemos el oscilador, aquí estamos analizando una gráfica semanal, mientras el precio se encuentra en el canal, y aquí en este canal yo estaría esperando igual todavía presencia de compradores, que los compradores intenten aquí otra vez devolver el precio y llegar a ese nivel psicológico de los 3.000, que creo que es algo que están buscando algunos inversionistas o que algunos tal vez no han vendido precisamente por esa probabilidad o porque tienen sus órdenes esperando más en los 3.000. Entonces, yo por eso estaría esperando todavía un intento más o que no dejen todavía un sell-off muchísimo más grande que traiga muchísimo más miedo a los mercados hasta llegar a los 3.000 puntos, pero hay ya muchísimas razones pues de precaución. Si nosotros analizamos este MACD, el oscilador que vimos en el capítulo anterior del curso, en esta gráfica semanal, vean cómo el precio alcanzó máximo histórico en enero de este año. El MACD alcanzó también un máximo. Después el precio volvió a alcanzar un máximo histórico hace pocos meses, a finales de agosto, pero el MACD se quedó corto y no ha alcanzado a hacer nuevos máximos y todos estos meses
el S&P 500 y estos mercados tradicionales han venido haciendo nuevos máximos, pero los osciladores no lo han logrado. Estas divergencias son bajistas y pues es una señal de alerta. Aquí en esta línea blanca he marcado una línea de tendencia muy importante donde el precio, igual teniendo una contracción que traiga mucho miedo a los mercados, podría parar las pérdidas y no traer todavía una recesión o todavía una crisis financiera que sabemos todos y estamos muy conscientes que está a la puerta de la esquina. Ya hay muchos gobiernos pues que ya no aguantan más, pero pues todavía hay muchas tácticas que pueden utilizar los gobiernos. Lo que está haciendo China, por ejemplo, esto lo han venido utilizando desde la crisis anterior, las flexibilizaciones cuantitativas o los bancos teniendo tasas de interés cercanas a cero o incluso negativas, pues son todas esas tácticas que tienen los gobiernos para retrasar. Esta línea de tendencia blanca, vean cómo se ha venido respetando desde el 2008, desde la crisis financiera anterior. Esto es lo que les quiero mostrar. Muy vertical, o sea, había personas que motivaban a comprar este mercado diciendo que la subida de las criptomonedas era o señalaba una burbuja. Vean esto en la última década, un movimiento también semiparabólico. Esto ni siquiera está logarítmico. Esto es una gráfica lineal semanal de lo que ha venido pasando en el mercado tradicional. Y a esto han llevado dando plata gratis o pues sí, con estas políticas pues de flexibilización cuantitativa, disminuyendo tasas o simplemente emitiendo más dinero, dándole acceso a estas personas para que lleven a estos mercados, pero no generar en grandes cantidades, o sea, para especular en estos mercados, pero no para generar valor. Y por eso es que después las contracciones son muchísimo más fuertes. Entonces, esto es lo que yo quiero por ahora analizar, medir por ahora desde acá, desde este mínimo del 2008. Vean cómo el primer nivel de Fibonacci nos marca muy cercano a esta línea de tendencia y muy cercano a la media de 200 periodos semanal. Obviamente, este es un análisis de muy largo plazo. Esto nos puede servir para el resto de octubre, para lo que termine pasando el resto de octubre. Es un panorama que nos ayudaría una vez se rompa esta línea de tendencia de corto plazo, una vez el precio salga de este canal. Vean todos los soportes intermedios que hay antes de llegar a esta línea de tendencia. Tenemos en la misma gráfica semanal la media de 100 periodos, la media de 50 periodos y todos estos ustedes pueden ver que son también soportes horizontales, pero entonces es para tener muy en cuenta el precio necesitaría pasar este nivel de los $3,000, de los 3,000 puntos, perdón, hablando del S&P 500 para evitar, y creo que incluso llegando a los 3,000 puntos no lograría evitar esta divergencia bajista. Entonces, yo creo que todavía se vendrá muchísima volatilidad con estos mercados tradicionales y lo que vimos en el transcurso de la semana es que hay personas dispuestas a cambiar de este mercado al de las cripto. Todavía no tenemos la información y soy todavía muy prudente en lo que les dije el video anterior de no asegurar que Bitcoin y en general el mercado de las cripto ha perdido correlación con el mercado tradicional porque fue una cosa que nosotros vimos de un día. Vamos a ver si con una caída más fuerte del mercado tradicional, con un movimiento muchísimo más brusco, ese pánico no se traduce también al mercado de las criptomonedas. Por eso igual hay que tener muchísima precaución y no tomar decisiones todavía con datos muy al aire o con expectativas. Yo veo mucho optimismo en el mercado de que sí, ya los últimos trimestres de cada año son alcistas para Bitcoin y ya hay muchas personas con todo su capital en Bitcoin creyendo fervientemente que ya nos vamos a nuevos máximos porque el último trimestre se sube, pero no es garantía. Yo les digo, quédense con lo técnico, sean metódicos y disciplinados y operen simplemente cuando el precio les muestre una entrada con buena probabilidad. Eso es mi análisis con el S&P 500. Creo que para tener muchísimo cuidado, una vez se rompa pues esta línea de tendencia, creo que puede ser muy importante el efecto que pueda tener para el resto de mercados. Pasemos al oro. El oro, también aquí voy a analizar los contratos de futuros del oro. Eh, tenemos acá también una gráfica semanal. En esta gráfica semanal había identificado un banderín que el oro viene de una tendencia bajista desde hace ya varios meses, desde hace ya varios años, de hecho, y todavía pinta que esa tendencia todavía se puede mantener. Vean cómo este banderín lo ha roto a la baja.
yo estaría así esperando en el transcurso de las próximas semanas o lo que puede estar pintando en este momento. Si ustedes ven, hay una señal de compra en el MACD semanal donde podría haber un pullback que lo vuelva a llevar a los $1,280, que es la onza. 1,280, hacer un pullback al nivel anterior de Fibonacci por ahora, pero con el oro yo todavía, al menos en el mediano plazo, creo que todavía puede bajar más, una subida desde que, tanto que se han hablado de los ETFs, de esta subida del oro, que es una comparación que han hecho mucho con las cripto, igual vean la subida tan exponencial que tuvo, pero las correcciones también como son de complicadas. Esta corrección nos da, si nosotros pues después de aplicarle ondas de Elliott, un 61,8% de retroceso tentativamente, entonces yo diría que podría exceder incluso este objetivo de los $980 aproximadamente y aterrizar más cerca de los 900. Recuerden que esto es una gráfica semanal. Este puede ser el camino del oro para no solamente lo que queda del año, sino también muy seguramente para todo el 2019. Entonces, pues es algo a lo que le vamos a seguir la pista. Lo estamos analizando en una gráfica semanal. Después iremos viendo cómo con los acontecimientos pues de más corto plazo se va moviendo la tendencia, pero pues aquí podemos tener un panorama muy general de lo que se puede estar esperando en todos los mercados. No hay mucho optimismo después de el año pasado, que sí se vio una subida muchísimo más fuerte, tanto en los mercados tradicionales como en el de las cripto, pues este año está más bien de contracción y de lateralización. Finalmente, pasemos a hablar de Bitcoin. Ese era mi repaso en cuanto a los mercados tradicionales. Vamos a hablar de Bitcoin. Con Bitcoin tenemos la gráfica semanal, la que hemos venido siguiendo desde hace ya bastantes semanas. Vamos a esperar aquí que nos carguen eso. Perfecto. Como les había mencionado, la semana pasada fue muy lateral, no hubo muchísima variación en cuanto a Bitcoin, al menos, y se mantiene todavía dentro del triángulo. Entonces, el análisis respecto a lo que nosotros venimos llevando semana a semana de Bitcoin no ha cambiado. Todavía se encuentra dentro de este triángulo descendente que en la descripción de este video les voy a dejar un material de stock charts para que ustedes vean cómo identificar un triángulo descendente. Después, en algún módulo del curso podremos hablar de este tipo de triángulos, pero pues les voy a dejar un material para que ustedes vayan viendo y vayan comparando. Si a ustedes les parece que ese es el camino que está tomando Bitcoin, todavía se encuentra en un rango entre medias donde puede tener contracción. Recuerden lo que les dije al principio del video, tanta lateralización y tanta acumulación, lo único que anticipa es un movimiento muy violento, que sea al alza o a la baja todavía no podemos saber. Podemos decir que hay un movimiento más probable que otro y ese movimiento más probable es un rompimiento a la baja. ¿Por qué? Porque viene una tendencia bajista y esto es un triángulo descendente. Ahorita van a ver ustedes las características. ¿Que puede romper al alza? Sí, todavía puede romper, pero es una posibilidad, pero no es una posibilidad a la cual yo estaría dispuesto a desde ahora apostarle mi portafolio, pues mi patrimonio. Entonces, por ahora con Bitcoin seguimos en el mismo análisis. Tenemos un rango superior por los $7,160 y un rango inferior en los 5,910 aproximadamente, que es esta zona de medias y esta zona del triángulo donde el precio pues está en contracción. Todavía nos puede tener aquí varias semanas más, volviéndose todavía más aburrido todavía el mercado, pero pues esperemos que llegue un poquito de volatilidad. Para finales de octubre quedaron ya planilladas unas decisiones de la SEC sobre algunos ETFs, entonces pues vean cómo para finales de octubre ya está muy cerca del vértice y pues si seguimos en contracción hasta finales de mes, pues imagínense lo violento que sería ese movimiento. Entonces vamos a estar todavía muy a la expectativa. Ese era el repaso que yo les tenía preparados a ustedes. Voy a seguir ahorita un ratico con los parceros de Discord, que tenemos algo interesante que les quiero mostrar con Ripple, donde habíamos discutido un short y pues nada, ese era el repaso que les tenía para hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, exploten ese dedito arriba, compártanlo con otras personas para que vean lo que estamos haciendo, suscríbanse, esos que todavía no lo hayan hecho. Vamos a estar entonces a la expectativa y nos vemos en el transcurso de la semana. Cuídense, chao.